Buen día, chicos. Entonces, en la clase de hoy vamos a completar un problema que quedó pendiente y vamos a entrar al tema de superficies extendidas. Entonces, tenemos este material. Bueno, eh, este problema es importante por el hecho de que el fluido que se maneja es un fluido como el metanol, para el que no existe una tabla resumida de sus propiedades. Entonces es la parte más interesante. Entonces vamos a analizar la solución de este problema. Dice, para calentar 3.000 kilogramos por hora de metanol, desde 20 hasta 80 se hace pasar por el interior de los tubos de un cambiador de paso sencillo, es decir, un cambiador 1-1 constituido por un conjunto de tubos de 1 pulgada, diámetro nominal 1 pulgada y 1,8 metros de longitud, es decir, de tramo. Para la calefacción se dispone de vapor de agua saturado a una atmósfera técnica que se condensa en el exterior de los tubos, siendo su coeficiente de condensación 6000. Determínese el número de tubos necesario. Se tomarán las propiedades del metanol a su temperatura media para la determinación del coeficiente de conversión pared de tubo metanol y se despreciará la resistencia de calor ofrecida por la pared del tubo. Estos son los datos resumidos para el fluido caliente. Eh, Tenemos vapor de agua que va condensándose en el lado de la carcasa o coraza, es decir, en el exterior de los tubos. La presión a la que se encuentra este vapor es de una atmósfera técnica, es una presión absoluta, ya que no hay otra información adicional. Directamente nos dan la presión de una atmósfera técnica. El dato que tenemos es el coeficiente de condensación, coeficiente externo de 6000. El fluido frío que circula por dentro de los tubos es metanol. Se tiene su flujo másico, se tienen las dos temperaturas, el diámetro normalizado del tubo y la longitud de tramo es 1,8 metros. Entonces, con el dato del diámetro nominal, que es 1 pulgada, de la tabla 19 hallamos el diámetro interno y el diámetro externo. Planteamos el balance. Como en este problema el cambiador es un condensador, entonces el vapor pierde calor de tipo latente y el metanol, que es el fluido frío, gana calor de tipo sensible. Entonces, en esta expresión podemos hallar el calor ganado por el fluido frío. De acuerdo a la expresión, aquí la única dificultad es el calor específico. Entonces, la otra expresión que nos ayuda a resolver el problema y de la cual vamos a obtener el área es esta, es el calor transferido en el cambiador de calor. Entonces, en esta expresión, lo que no, a ver, vamos a empezar en el análisis a partir de acá. Aquí tenemos las dos temperaturas y con el dato de la presión del vapor de una atmósfera técnica podemos encontrar la otra temperatura. Entonces, analizando esta expresión, el calor podemos obtener de esta expresión como calor sensible. El gradiente no hay ningún problema. Como vamos a tener las tres temperaturas, podemos hallar. Lo que faltaría sería el coeficiente global. Para el coeficiente global lo que tenemos es solamente el coeficiente de condensación. O sea, si analizamos estos datos, lo que tenemos es, bueno, situamos el vapor en la parte externa y el metanol en el interior. Entonces, de las películas que se conforman,
Aquí tenemos la película interna. De esta película dependerá el coeficiente interno H sub I, que no conocemos. Y en el exterior se forma una película que es la película de condensación, y de esta película conocemos el coeficiente externo, que es el coeficiente de condensación. Entonces, para hallar el coeficiente global, requerimos del coeficiente interno. La resistencia que ofrece el tubo, el problema nos sugiere despreciar, entonces en esta expresión del coeficiente, este sería el dato que nos falta. Entonces, para hallar este coeficiente, hallamos la temperatura media a la que se encuentra el metanol. Entrada más salida sobre 2 nos da 50 grados. Y hallamos las propiedades del metanol a 50 grados. En esta tabla están resumidas las propiedades, y estas propiedades se han obtenido de diferentes tablas, ¿no? Y explicamos, por ejemplo, la densidad. La densidad a la temperatura de entrada, que es 20 grados centígrados, se obtiene de la tabla A14. Es de manera directa. La limitante en esta tabla es que solamente tenemos ciertas temperaturas, y 20 grados figuran para la tabla como una temperatura que coincide con la temperatura de entrada. Como ven, la temperatura de entrada es 20, y en esta tabla hay para 20 grados. Esa es la densidad para 20 en la tabla A14. El calor específico se encuentra a través de la tabla A11. Coincide con el número 40. Bueno, había explicado, no sé si este grupo, pero no importa, lo vamos a hacer nuevamente. Hay dos páginas. Una página para hallar la identificación de estos números, y en la siguiente página hay una gráfica. Entonces, en esta gráfica tenemos el fluido, el tipo de fluido, y tenemos un número. Hay una gran cantidad de fluidos, y uno de ellos es el metanol. Vamos a suponer, acá está, el metanol. Y para cada fluido hay un número que lo identifica. Para el metanol es el número 40. Bien, en la siguiente página tenemos una gráfica donde entre dos eh, escalas, hay una escala para las temperaturas y hay otra escala para los calores específicos. Existen entre estas dos escalas existen puntos identificados con números. Vamos a suponer que el número 40 esté identificado a través de este punto. Y en esta escala de temperaturas obtenemos la temperatura media, el punto que representa a la temperatura media. Y de esta forma tenemos dos puntos. Lo voy a aclarar más. Este punto de las temperaturas y este punto del número que identifica el fluido. Y ahora, entre los dos puntos trazamos una línea recta que pasa por los dos puntos y va a interceptar al eje, perdón, en este caso a la escala de calores específicos, y de esa manera obtenemos este valor de 0,63. Es decir, este punto interceptado corresponde al calor específico que estamos buscando, es decir, 0,63. Bien, la viscosidad. Para la viscosidad recurrimos a la tabla 14
es muy similar a esta. También tenemos eh, una columna de fluidos en la que el metanol está en diferentes concentraciones, 60, 80, 100. Entonces, entendemos que el metanol que estamos utilizando en este problema es del 100%, entonces tomamos para este metanol, solo que en vez de números, lo que tenemos es coordenadas. Una coordenada X 12,4 y Y 10,5. O sea que aquí, muy semejante a esto, en vez del calor específico, vamos a tener la viscosidad. El eje en este caso, la escala de temperaturas es similar. La identificación de coordenadas es a través de X y de Y. Entonces aquí tenemos una cuadrícula donde identificamos este punto. Esta es una cuadrícula. En esta cuadrícula entonces vamos a obtener el punto a través de las coordenadas X y Y. Esta es la dirección para X y aquí tenemos la dirección para Y. Entonces, conociendo los valores de X y de Y, 12,4 y 10,5, identificamos al punto, suponiendo que, digamos, sea este. Entonces tenemos otra vez los dos puntos. Un punto que representa a la temperatura, en este caso de 50, y el otro punto que identifica el fluido. Entre los dos puntos hacemos pasar una línea recta. Así. Hacemos pasar una línea recta que intercepta ahora al eje de las viscosidades y de esa manera hallamos la viscosidad de 0,46. Pero 0,46 está en centipoises. 0,46 centipoises. Para transformar a kilocalorías a kilogramos por metro por segundo, multiplicamos por un factor que es 10 a la menos 3. Entonces, repito, en esta gráfica lo que obtenemos es la viscosidad en centipoises 0,46 y debemos multiplicar por 10 a la menos 3 para obtener en kilogramos por metro y por segundo. Bien, para obtener el coeficiente de conducción K, recurrimos a la tabla A16 y de manera directa en esta tabla obtenemos el coeficiente de conducción. Una de las limitantes también es la temperatura. Se da la temperatura solo para se da el coeficiente K solo para algunas temperaturas. Y en este caso coincide con la temperatura de 50. La temperatura media es 50 y en esta tabla se puede obtener para 50 el coeficiente de conducción que resulta 0,17. El número de Prandtl hay que calcularlo a través de la expresión Prandtl igual calor específico por viscosidad sobre K. El cuidado que hay que tener, sin embargo, es el manejo de unidades. Entonces, por ejemplo, aquí se está utilizando un factor 3600 para convertir los segundos a hora, ya que la viscosidad está en kilogramos por metro y por segundo. Entonces hay que transformar estos segundos a horas multiplicando por 3600. Y de esa manera obtenemos el número de Prandtl como un número adimensional. Bien, entonces esa es la forma de obtener estas propiedades para los cálculos.
Entonces, al tener el calor específico hallado, podemos calcular el calor ganado por el fluido frío, que es el metanol. Resulta 113.400. Calculamos la diferencia de temperaturas en el cambiador de calor. Como la presión que nos da el problema es una presión absoluta de 1 kilogramo por centímetro cuadrado, recurrimos a la tabla de vapor saturado y hallamos a la temperatura a la que se encuentra, 99,1. Entonces, esta temperatura se va a mantener constante durante el proceso de condensación. El fluido frío cambia su temperatura desde 20 hasta 80. Tenemos el gradiente en el extremo caliente y el gradiente en el extremo frío. Y con los dos gradientes hallamos la diferencia logarítmica. Como es un condensador, el factor de corrección es 1, por tanto, la diferencia de temperaturas es igual a la diferencia logarítmica, 42,2. Bien, ahora vamos al cálculo del coeficiente interno. Otra forma de escribir el Reynolds es de esta manera. Diámetro interno por flujo másico por unidad de sección transversal sobre viscosidad. Esto es equivalente a la expresión Reynolds igual velocidad, diámetro interno, densidad ρ sobre viscosidad. También podemos trabajar con esta expresión, pero esta parece más adecuada. Vamos a ver por qué. G, decía, es el flujo másico por unidad de sección transversal, es decir, el flujo másico que circula por dentro de los tubos sobre la sección transversal total. Pero no conocemos la sección transversal total. Entonces, debemos recurrir al método iterativo. Asumiendo una cantidad de tubos, asumimos 60 tubos. Entonces, conociendo la cantidad de tubos, de acuerdo a la expresión número de tubos, sección transversal total sobre sección transversal de un solo tubo, que corresponde al criterio del flujo másico, despejamos la sección transversal total. Número de tubos por la sección transversal de un solo tubo. La sección transversal de un solo tubo, pi cuartos por el diámetro interno al cuadrado. Ese es el valor. Multiplicando por 60 vamos a obtener la sección transversal total, que es 0,0336 metros cuadrados. Conociendo la sección transversal total, hallamos el flujo másico por unidad de sección transversal. Es este valor y reemplazamos en el Reynolds. Resulta laminar. Como es laminar, recurrimos a la ecuación 222 que está en el Ocon y Tojo para flujo laminar, para el para flujo por el interior de tubos en convección forzada. Es esta. Bien. ¿Qué tenemos acá? Tenemos W, que es el flujo másico, por un solo tubo. Calculamos flujo másico total sobre el número de tubos. Y de esa, como hemos supuesto 60, aquí está, obtenemos el flujo másico por un solo tubo, que es 50 kilogramos por hora. Todo lo que no lleva subíndice significa que debe ser hallado a la temperatura media, ¿no? Eso hemos explicado en clases, en la parte teórica. Pero aquí vemos que el subíndice de esta viscosidad lleva el subíndice, perdón, la viscosidad lleva el subíndice S. Eso significa que debe ser hallada a la temperatura de superficie. Entonces, calculamos la temperatura de superficie. Como el calor que gana el fluido frío, en este caso el metanol,
es igual al calor transmitido. Vamos a explicar un poco mejor acá. Esta es la sección del tubo. Entonces, lo que nos interesa es esta temperatura en esta superficie. A la temperatura sobre esta superficie estamos llamando T sub S. Y sabemos que la película de condensación ocurre sobre esta superficie. De esta película externa, que es la película de condensación, depende el coeficiente externo que se conoce, es dato de problema. Entonces, el calor que se está transmitiendo desde el vapor, afuera tenemos vapor, a la superficie fría, este calor que se está transmitiendo desde el vapor a la superficie fría, estamos llamando Q. Y la expresión de calor Q la escribimos como coeficiente de condensación por el área superficial y por la diferencia de temperaturas. Temperatura de vapor menos temperatura de superficie. Bien, expresión que podemos escribir como en el numerador, temperatura de vapor menos temperatura de superficie, y en el denominador, resistencia. Resistencia a la película de condensación. Eso es lo que estamos mostrando acá. Entonces, de esa expresión, despejamos la temperatura de superficie, ya que este calor es igual también al calor ganado por el fluido frío, que es el metanol, y cuyo valor ya lo hemos obtenido, que está más arriba. Entonces, aquí tenemos una expresión en la que la incógnita es la temperatura de superficie. Conocemos el coeficiente de convección, conocemos el área porque se refiere a un solo tubo. Entonces, aquí está, perdón, A sub 0 es el área de transferencia de calor externo, A sub 0. Esta área está acá. Hemos asumido una cantidad de tubos. Conocemos la longitud del tramo, que es 1,8 metros. Entonces podemos calcular esta área. Y podemos calcular la resistencia que ofrece esta película de condensación. Aquí está su valor. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Está claro este análisis? Bien. Bien, y de esa manera obtenemos la temperatura de superficie, 97,4. Con esa temperatura hallamos la viscosidad, mu sub S. Entonces, eh, vamos a la tabla y hemos incorporado ya en este resumen este dato importante, la viscosidad a 99 grados de la tabla 3, bueno, de la tabla A14, con el mismo procedimiento que hemos utilizado para hallar 0,46, la viscosidad de 0,46, hallamos para 99 grados la viscosidad que es 0,24. Bien, hemos hallado la viscosidad, aquí está. Bueno, esto es 0,25, no sé si hay un pequeño error. La viscosidad acá es 0,24. Sí, hay un pequeño error, pero no es muy grande. Estamos utilizando en vez de 0,24, 0,25. Bueno, es un pequeño error. Aquí es, a ver dónde está eso.
Sí, aquí está, ¿no? Esto debería ser 0,25, pero es muy pequeño el error. De esa manera obtenemos un Nusselt de 22 y despejando del Nusselt el coeficiente, bueno, el coeficiente interno, eh, ya que el propósito es hallar el coeficiente interno h sub i, encontramos 140. Bueno, tenemos los dos coeficientes. Recordemos que la resistencia que ofrece el tubo, el problema nos sugiere despreciar, por eso es que no está tomado en cuenta. Y hallamos el coeficiente externo, U sub 0. Reemplazando, resulta 109,86, que redondeamos a 110. Y de la expresión de calor, despejamos el área. Como ya tenemos los datos, reemplazamos y encontramos el área que es 24,4. De esta área, calculamos la longitud de tubería equivalente. Perímetro externo por longitud total, despejando y reemplazando encontramos la longitud total equivalente 233,1 metros. Ahora, verificamos si la cantidad de tubos asumida es correcta, recurriendo a esta expresión que se debe al criterio de la transferencia de calor. La longitud del tramo es dato, es 1,8 metros. Reemplazamos valores y encontramos una cantidad de tubos de 130, que es mayor a 60. ¿Qué significa esto? Debemos continuar la iteración. No coincide el valor asumido con el valor calculado. Entonces, en este problema lo dejamos aquí para que ustedes retomen los cálculos y continúen con el proceso de iteración hasta llegar a los resultados de número de tubos asumido igual a número de tubos calculado o aproximadamente igual. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Está claro? Entonces, como ven, es un problema bastante completo. Como les decía, lo interesante es saber cómo se determinan las propiedades de un fluido que no es precisamente agua y o aire, es un fluido diferente. Entonces se utilizan las tablas que están en el Ocon y Tojo, pero como hemos visto, hay algunas restricciones, especialmente en el tema de temperaturas, pero se trabaja con lo que se tiene, con lo que se tiene en el Ocon y Tojo. Queremos ser más precisos, tendríamos que recurrir a otras tablas que están en otros libros y tengo una referencia. Si ustedes en alguna situación quieran hacer un cálculo más exacto, para las tablas o para las propiedades pueden recurrir al manual del ingeniero químico, de Perry. El apellido es Perry. Tenemos en la biblioteca, no sé si en formato electrónico también se puede conseguir este manual. Son, creo, 3 tomos, entonces hay que ver en cuál de estos se encuentran propiedades de los fluidos. Y ahí, bueno, vamos a tener una información más detallada, más exacta, pero entre tanto, solamente tenemos el Ocon y Tojo. Entonces ahí hay que, del Ocon y Tojo, con todas las restricciones que he explicado, bueno, se toman las propiedades. Bien, si no hay preguntas, pasamos a la otra parte. Acá. Bien, en esta parte lo que vamos a hacer es un análisis teórico de las superficies extendidas. Ya habíamos explicado ventajas, desventajas sobre este tipo de cambiadores de calor con superficies extendidas. Entonces, la transferencia de calor por convección desde una superficie a un medio fluido se puede incrementar aumentando el área de la superficie. Aquí vemos en esta figura
Y tenemos esta superficie como superficie de transferencia de calor. Podemos aumentar estos elementos que se llaman aletas o álabes para aumentar la transferencia de calor. Hemos explicado que el calor, bueno, aquí vemos, el calor es proporcional también al área. A mayor área, mayor calor. Entonces, ese es el propósito. Si aumentamos el área, aumentamos el calor. Entonces, con esta intención, lo que hacemos es aumentar área. Y hay muchas formas de aumentar esta área, es decir, muchos tipos de aletas. Aquí estamos mostrando un tipo. Idealmente, el material de la aleta debe tener una conductividad térmica elevada para minimizar las variaciones de temperatura desde la base hasta la punta de la aleta. En un análisis, si esta es la base de la aleta y este es el extremo de la aleta, existe variación. La base generalmente se encuentra a la temperatura de la superficie donde están fijadas las aletas. Entonces, em, se, se procura utilizar material para las aletas de alta conducción para que la diferencia entre estas temperaturas sea la mínima. O sea que prácticamente se trabaja con una temperatura constante en la aleta, pero muchas veces esto no es posible y el coeficiente K, que es bajo, cuando se utilizan materiales, motiva a que la temperatura sea diferente en la base y en el extremo. Entonces, eso se toma en cuenta en los análisis, como vamos a ver. Bien, las ventajas. Aquí estamos reiterando. El empleo de superficies aletadas o aleteadas, así también se llama, o extendidas, tiene el objetivo de lograr un equipo compacto, es decir, de menores dimensiones. Cuando los espacios disponibles son pequeños, se utilizan cambiadores con superficies extendidas. Ejemplo, en un motor de combustión interna moderno tenemos el radiador, el enfriador de aceite, el sistema de aire acondicionado, etcétera, que son cambiadores con superficies extendidas. Esto porque por el espacio pequeño que se dispone en un automóvil, un motor de combustión interna. Entonces, eso obliga a que el cambiador sea pequeño, de dimensiones pequeñas, es decir, equipo compacto. A eso llamamos. Cuando el equipo es pequeño, de pequeñas dimensiones, decimos que se trata de un equipo compacto. Entonces, eso se logra solamente con superficies extendidas o superficies aleteadas o aletadas. Ya hay una gran variedad de superficies extendidas. Aquí vemos 4. Si observamos, en el análisis utilizamos un eje X que se fija en la base de la aleta. El origen de este eje es la base. Y en función de X se van identificando los planos. Y aquí observamos que la sección de la aleta es constante. Tiene la misma área, ¿verdad? Y en este caso, la sección va disminuyendo. En la base es máxima y poco a poco va a ir disminuyendo hasta que en el extremo se hace cero. Aquí el análisis se hace sobre la base de un eje que se fija, el radio, se fija en el eje de este tubo sobre el cual tenemos la aleta. Entonces, en función de este eje, que es el radio, bueno, el eje es cierto, es este, digamos, este eje coordenado, llamaré así para diferenciar. Entonces, fíjense que en la base vamos a tener una sección y en el extremo tenemos otra sección. Entonces, la sección no es constante, ¿no? En función radial no es constante. Y aquí lo mismo. Fíjense que el eje está fijado en la base y en la base justamente la sección es mayor que en el extremo.
Podemos decir que este es un cono truncado. Podemos tener una especie de aguja también. Entonces, todo depende de la forma de la aleta. Y así podemos encontrar un sinnúmero de tipos de aletas. Su función única es aumentar el área de transferencia de calor. Entonces, en esas figuras, estas aletas están identificadas como la primera, aleta recta de sección transversal uniforme. La segunda, aleta recta de sección transversal variable, como ven. La tercera, aleta anular de sección uniforme. Bueno, en sentido radial no es uniforme, pero ¿por qué decimos uniforme? Si hacemos un corte acá, hacemos un corte, esta sección sí se mantiene constante, ¿no? A lo largo de toda la aleta. Bueno, en este caso no es a lo largo. En todas las secciones de la aleta, esa sección se mantiene constante. Por eso decimos sección uniforme. Pero en sentido radial, como decía, no es uniforme. Todo, entonces, este análisis se basa también en el sistema de coordenadas que estamos utilizando. Y el tercer caso es aleta de aguja, pero yo diría aleta de aguja truncada. Aguja sería si acaba en una punta, ¿no? Pero está truncada. Pero igual se llama aleta de aguja. Hay otra aleta muy empleada que aquí no está y la vamos a dibujar horizontalmente. Sobre un conducto se pueden constituir aletas de esta forma. Ah, caramba, esto está en isométrico, de modo, vamos a tener que dibujar de esta forma. Son aletas longitudinales. A lo largo del eje. Este tipo de aletas también son muy utilizados y así. Entonces, estamos completando la información sobre tipos de aletas. Todo depende también de la superficie donde se van a incorporar las aletas. Aquí tenemos superficies planas, aquí tenemos también plana y aquí tenemos una superficie cilíndrica. Es para superficies cilíndricas este tipo de aletas, pero también hay esta posibilidad de aletas longitudinales sobre superficies cilíndricas. Bien, la ecuación general de una aleta. Para deducir la ecuación general de una superficie extendida o aleta, debemos hacer las siguientes consideraciones. Se asume que el flujo de calor en una aleta es unidireccional, aunque en muchos casos es bidireccional. Unidireccional, como indica su nombre, significa una sola dirección, es decir, solo en X, solo en Y, o solo en Z, o solo en sentido radial. Eso significa unidireccional. Los mecanismos que intervienen son la conducción dentro de la aleta y convección desde la superficie de la aleta al medio fluido que le rodea. Entonces podemos decir que este tipo de problemas es de mecanismos combinados. Hay conducción y hay convección. El coeficiente de transferencia de calor por convección H es uniforme sobre toda la superficie de la aleta. Esto también es importante aclarar porque
Si quisiéramos hacer un análisis para hallar el h, el coeficiente h de esta aleta, por ejemplo, ¿qué tendríamos que considerar? Considerar que esta superficie es una superficie con el lado caliente hacia arriba. Hay un coeficiente que voy a llamar h sub s. La superficie de abajo nos va a dar un coeficiente con la condición de superficie caliente hacia abajo. Y aquí también vamos a tener otro tipo de coeficiente para superficies verticales, h sub b, y lo mismo acá, h sub b. Entonces, imagínense la complejidad del problema si quisiéramos hacer un cálculo exacto. Entonces, lo que se hace es considerar como si fuese un solo h, sin tomar en cuenta si corresponde al lado caliente hacia arriba, lado caliente hacia abajo, superficie vertical, etcétera, etcétera. Es un único coeficiente. Tal vez para un mejor entendimiento podemos decir que este es un coeficiente medio para toda la aleta. ¿Ok? Entonces, de esa manera entendemos el coeficiente como un valor medio de los coeficientes que se dan. ¿Dónde estamos? Acá. La temperatura de la base de la aleta y la temperatura del medio fluido que rodea a la aleta se mantienen constantes en el tiempo. Entonces, en este análisis consideramos condiciones permanentes. Existen régimen permanente. El tiempo no participa en el análisis. La temperatura de la aleta y la temperatura del medio ambiente se consideran constantes con el tiempo. La temperatura de la aleta varía desde la base hasta el extremo de la aleta. Correcto. Eso significa que el coeficiente K del material de la aleta no es muy elevado. Esto da lugar a esta diferencia de temperaturas. Luego, la conductividad térmica del material de la aleta es constante, es decir, no varía con la temperatura. La radiación desde la superficie es insignificante, entonces solamente conducción en la pared y convección de la superficie al medio. No se toma en cuenta la radiación. Y la conductividad térmica se considera prácticamente constante, no varía con la temperatura. Entonces, con todas estas consideraciones, procedemos a la deducción de la ecuación general. Para ello vamos a elegir este tipo de aleta. El eje para el análisis que estamos utilizando es un eje en sentido X y elegimos un sector de esta aleta que tiene un espesor diferencial de X, tiene un área para la transferencia de calor A sub X, es decir, varía en función de X. Como vemos, no es constante la sección transversal, no es constante, sino varía en función de X. Entonces, hay un área para la transferencia de calor por conducción, hay una superficie para la convección, que estamos llamando diferencial A sub S, y el calor se transmite en la dirección X, como se observa. Bien. Haciendo un balance en el volumen de control, a este segmento llamamos volumen de control. Calor que ingresa en la posición X. A ver, vamos a ir aclarando un poco más. La posición X, primero, acá. Entonces, si este es el origen de este sistema de coordenada solamente en X, entonces la posición X es esta. El origen acá, esta sería la posición
X. Y la posición de este otro plano, es decir, de la base, acá, sería X más diferencial de X. De esa manera estamos identificando las posiciones de este plano y de este plano. Para este plano, la posición es X, y para este otro plano, la posición es X más diferencial de X. Aquí está. Calor que ingresa en la posición X menos calor que sale por la posición X más diferencial de X es igual al calor por convección al medio. Aquí está la expresión, más concretamente, ordenamos de una forma conveniente y sabemos que por la ley de Fourier, esto hemos visto en conducción, el calor que ingresa en X es menos K por área por la derivada de la temperatura respecto de X, siendo A sub C el área de la sección transversal que varía con X, ¿no? Como vemos, no es una sección constante, sino varía con X. Bien, el calor que sale en la posición X más diferencial de X se expresa de esta manera. Calor en X más la variación del calor respecto de X por el diferencial de X. El calor por convección se expresa de esta manera, ya hemos visto también esta parte. En esta expresión diferencial A sub S es la superficie superficial del elemento diferencial. En la figura identificamos esa superficie acá. Es la superficie en contacto con el medio ambiente, diferencial A sub S, para la convección. Esta área diferencial se puede escribir como el producto del perímetro, que también va a variar en función de X por el diferencial de X. P de X es el perímetro del área, A sub S que varía con X. Reemplazando en la ecuación del balance, llegamos a esta expresión. ¿Qué es la ecuación diferencial general de la superficie extendida? Sabemos que el área transversal varía en función de X. Por eso está dentro del paréntesis la derivada respecto de X de toda esta expresión, menos H, coeficiente de convección, sobre K, por el perímetro que también varía en función de X, y por la diferencia de temperaturas. T es la temperatura de la aleta, y T infinito es la temperatura del medio. Entonces, esta es la ecuación general de la superficie extendida. A partir de esta ecuación general, se puede hacer el análisis para aletas específicas. En este caso, vamos a hacer el análisis para aletas de área de sección transversal uniforme. Entonces, sobre la base de esta expresión, que es la ecuación diferencial, esta es una ecuación diferencial de segundo orden. Para resolver hay varios métodos, como sabemos, ustedes han llevado a la materia de ecuaciones diferenciales y saben resolver. Seguramente han visto varios métodos. El procedimiento general consiste en encontrar la solución general. Para cada tipo de ecuación diferencial hay una solución general. Esa solución general lleva coeficientes y estos coeficientes se los encuentra aplicando las condiciones de contorno para llegar finalmente a la solución particular, ¿no? Ese es el procedimiento que se sigue para resolver ecuaciones de este tipo. Entonces, vamos a hacer un análisis de las soluciones particulares. En el caso de sección transversal uniforme, ¿no? Como hemos visto ya, sección uniforme que en función de X
la sección no cambia, es constante. Y eso puede darse en este tipo de aletas y también en este otro tipo. La sección transversal es constante. Adecuamos la ecuación general obtenida con las siguientes consideraciones. Cada aleta se une a una superficie base de temperatura T sub 0 igual a T sub B. Entonces, estas aletas están unidas a la base. La base tiene una temperatura T sub B. La sección transversal A sub C es una constante y el área superficial A sub S se escribe como el producto del perímetro por el área transversal. P es el perímetro. Por tanto, la ecuación general para este tipo de aletas se escribe de esta manera, ¿no? El área transversal deja de ser una constante, deja de ser variable en función de X. El perímetro deja de ser variable en función de X, por tanto, la ecuación se reduce a esta. Para poder resolver esta ecuación, hacemos un cambio de variable. Llamamos θ de X a la expresión diferencia de temperaturas. Llamamos m cuadrado a la expresión h sobre p sobre k y sobre a sub c. Por tanto, llegamos a esta expresión que es más simple, más sencilla. Esta es una ecuación diferencial lineal de segundo orden, homogénea, con coeficientes constantes, cuya solución general es de esta forma, o también podemos escribir de esta forma. Por ejemplo, si es la primera forma, lo que tenemos que obtener para llegar a la solución particular son los coeficientes C sub 1 y C sub 2. Y si utilizamos esta segunda forma, lo que debemos obtener son los coeficientes A y B a partir de las condiciones de contorno. Entonces, para resolver estas ecuaciones, es decir, hallar los coeficientes, ya sea C sub 1, C sub 2 de la primera o A y B de la segunda, consideramos 4 casos. El primer caso, una aleta muy larga. El segundo caso, una aleta con una temperatura conocida en el extremo, es decir, en X igual a L. El tercer caso, cuando existe aislamiento en el extremo, en uno de los extremos. El último caso, cuando la conducción en el extremo es igual a la convección desde el otro extremo. Entonces, para estos diferentes casos, 4, establecemos primero las condiciones de contorno. Por ejemplo, en el primero, se trata de una aleta muy larga, es decir, la longitud de esa aleta es prácticamente infinito. Estas son las condiciones de contorno. Θ es igual a θ sub 0 en X igual a 0, es decir, en la base. Y θ se hace igual a 0 en X igual a infinito, es decir, al extremo de la aleta. La aleta es sumamente larga, es prácticamente infinito. Entonces, resolviendo con estas condiciones de contorno, hallamos la solución particular, que es esta. Relación de temperaturas igual a E, base de los logaritmos, al exponente m por x, menos m por x. Aquí podemos observar las dos variables, la temperatura y la posición. En otras palabras, tenemos una expresión de temperatura en función de la posición en la aleta. Es decir, podemos encontrar la temperatura desde la base hasta el extremo. Si aquí reemplazamos un valor para X, entonces vamos a encontrar la temperatura para esa posición de plano, ¿no? ¿Se entiende? La temperatura varía en función de X. En el segundo caso, se conoce la temperatura en el extremo, en X igual a L.
Entonces las condiciones de contorno son θ igual a θ sub 0 en la base y θ igual a θ sub L en el extremo. Resolviendo, hallamos esta expresión que es más compleja que la primera. Pero también vemos que se trata de una expresión temperatura función de la posición. Fíjense que X se encuentra acá, también acá. Este término es prácticamente una constante que se encuentra con las condiciones de contorno. La temperatura es conocida en el extremo. Entonces, con esas condiciones, hallamos este valor que es constante. Y esta es la expresión que está en función de X. El tercer caso. Uno de los extremos está aislado. Por tanto, las condiciones de contorno, θ igual a θ sub 0 en X igual a 0. Y como está aislado, el calor por conducción es igual a 0 en X igual a L, es decir, en el extremo. Esta es la solución particular, recurriendo a la primera expresión, es decir, a esta. Y recurriendo a esta segunda expresión, se llega a la otra forma. Ambas son equivalentes. También son formas temperatura función de X. Temperatura función de X, que está los dos términos, y aquí están solamente en el primero. Y el cuarto caso, la conducción al extremo es igual a la convección desde el extremo. Las condiciones de contorno, θ igual a θ sub 0 en la base, y conducción, el calor por conducción igual al calor por convección en el extremo, en X igual a L. La solución particular hallada finalmente es una expresión función de funciones trigonométricas hiperbólicas, ¿no? Como se ve. Pero también podemos resumir como temperatura función de la posición únicamente. Bien, estos resultados se resumen en esta tabla. Caso A. Transferencia de calor igual a conducción. La solución que hemos visto, pero también aquí tenemos el calor transferido. Eso es interesante. El calor transferido desde la aleta o hacia la aleta. Caso B, cuando las condiciones son adiabáticas, no hay pérdida de calor, es decir, en el extremo no hay calor transferido. La solución y el calor. Se conoce una temperatura, uno de los extremos, la solución y el calor transferido. Para aleta infinita, de longitud infinita, la solución y el calor transferido. Aquí está la aclaración de que θ es la diferencia de temperaturas, temperatura incógnita menos temperatura del medio. θ sub B, temperatura conocida en la base, menos temperatura en el medio ambiente. El valor de m cuadrado y el valor de m mayúscula. Entonces vemos que las soluciones particulares nos dan la distribución de temperaturas a lo largo de las aletas. El calor transferido se puede hallar mediante estas expresiones. Bien, hay varios métodos. Bueno, para hallar ya sea temperatura, ya sea calor u otro parámetro de interés en el caso de superficies extendidas. Uno de los métodos tal vez más sencillo, el más sencillo, es el método recurriendo a la eficiencia de una aleta. La parte matemática, como han visto, es sumamente compleja. En los diferentes libros van a encontrar métodos de análisis de aletas. Entonces, en esta parte, nosotros nos vamos a basar
en este método que es recurriendo a la eficiencia de una aleta o rendimiento de una aleta. Entonces, la expresión para hallar el calor se da de esta manera. Q sub T es el calor total transferido por la superficie con aletas. A ver, con aletas. Área sin aletas, es decir, tomando en cuenta el área sin aletas y el área con aletas. A ver, me explico. Por ejemplo, aquí, si quisiéramos hallar el área, perdón, el calor, tendríamos que ser claros y específicos. El calor transferido desde solo esta aleta o el calor total transferido de esta aleta más esta superficie sin aletas. Entonces, la expresión que hemos mostrado nos da el calor que se transfiere, mejor, seremos más claros todavía, el calor transferido desde esta superficie que no tiene aletas y también de esta superficie aletada. Es decir, estamos hablando de un calor total. Entonces la expresión nos da el calor total de la superficie sin aletas y de la superficie aletada o aleteada. Entonces, a eso nos referimos. Igual, al producto del coeficiente de convección de la superficie aleteada que multiplica a la suma de dos áreas. A sub 0 es la superficie sin aletas. A sub F es el área de aletas. ¿Dónde está eso? Más abajo. A ver. A sub F. Bueno, aquí también estamos utilizando en la nomenclatura el subíndice A de aleta. F, bueno, a ver, vamos a aclarar. Hablando de subíndices, estamos utilizando F de flat, que traducido al castellano significa aleta. Pero también a veces, bueno, por un no error, sino, bueno, se pasó este detalle, estamos utilizando A de aleta. Es lo mismo. Por eso tenemos aquí A sub F, área de aleta. Y aquí estamos utilizando A sub A, lo correcto sería corregir esto a sub F. Pero con esta aclaración no hay lugar a equivocaciones, ¿verdad? A sub F como superficie de aletas o A sub A, es lo mismo. Aquí lo mismo, pasa lo mismo. Eta sub F sería el rendimiento de aleta. Entonces tendríamos que corregir de esta forma, pero no importa si utilizamos eta sub A, nos referimos también a aleta, lo mismo, que se obtiene de gráficas. Cada tipo de aleta tiene una gráfica para obtener el rendimiento. T sub A es la temperatura de la aleta, aquí está bien, estamos utilizando A de aleta. Y T infinito es la temperatura del medio. Ahora, hay otras formas que se le da a esta expresión. Vamos a ver. Aquí estamos identificando Q sub T como calor total igual la suma de calor Q sub 0, calor transmitido por convección desde el área sin aletas. Y Q sub F, ¿dónde está? Ah, ya, primero. Este calor Q sub 0 es H sub 0 por A sub 0 y por la diferencia de temperatura, siendo H sub 0 coeficiente de convección sobre la superficie sin aletas.
A sub 0 es la superficie total sin aletas. T sub 0 es la temperatura de la superficie sin aletas. Van a ver en otros casos que T sub 0 es lo mismo que T sub B. También esto, para evitar confusiones, es lo mismo que T sub B. Es decir, se refiere a la temperatura de la base, ¿no? Es lo mismo. Y T infinito, la temperatura del medio. Q sub F es el calor transmitido por convección desde la superficie de las aletas. La expresión H sub F por A sub F, eta sub F y la diferencia de temperaturas. En esta expresión, entonces, H sub F es el coeficiente de convección sobre la superficie con aletas. A sub F es la superficie total de aletas. Eta sub F es el rendimiento de la aleta, que se obtiene de gráficas. T sub F es la temperatura de la superficie de las aletas. Pero ahora tenemos un problema. Es el hecho de que la temperatura no es la misma a lo largo de la aleta. En la base vamos a tener una temperatura, vamos a llamar, a ver, para que se note. En la base vamos a tener una temperatura T sub B. Y en el extremo vamos a tener una temperatura T sub L. Entonces, como temperatura de aleta, ¿qué temperatura utilizar? Ahí está un problema. Esta temperatura en el extremo de la aleta se puede determinar con ayuda de las expresiones que son las soluciones particulares. Esta temperatura generalmente es dato, es la temperatura de la base o de la superficie donde está vinculada la aleta. Y esto se calcula. Se calcula según el tipo de aleta, recurriendo a la solución particular. Se obtiene por cálculo. Pero necesitamos una temperatura de aleta. Entonces lo que se hace es tomar un valor medio. Para la temperatura de la aleta, se toma un valor medio entre estas dos temperaturas, es decir, la temperatura en la base más la temperatura de la aleta sobre 2. Y con esa temperatura se trabaja en la expresión. Bueno, aquí estamos utilizando el subíndice F, si es igual al subíndice A de aleta, F de flat, ¿no? Ya hemos explicado. Entonces, aquí está. La temperatura de la aleta se toma como un valor medio, la temperatura de la base más la temperatura del extremo sobre 2. Estamos explicando en la base, también se utiliza T sub 0 y T sub L en el extremo de la aleta, obtenida mediante la solución para cada tipo de aleta, la solución particular. Entonces, reemplazando, tenemos, pero aquí tenemos dos coeficientes diferentes. H sub 0 es el coeficiente de convección sobre la superficie donde se asienta la aleta. Y H sub F es el coeficiente de convección de la aleta. Entonces, para simplificar esta expresión, se considera que ambos coeficientes son iguales. Yo diría aproximadamente iguales. Y el área de aleta va a ser n veces el área de una aleta. N es el número de aletas. Y A sub F1 es el área solamente de una aleta. Lo mismo para el área de la superficie sin aletas, n veces el área entre dos aletas, el área o el espacio entre dos aletas. Por tanto, reemplazando en la expresión podemos escribir de esta manera, donde n, estamos aclarando, es el número de aletas. H es un único coeficiente de convección que se considera igual
tanto para la superficie sin aletas como la superficie con aletas. A sub 0,1 es el área libre entre dos aletas. Esta es la diferencia de temperaturas de la base y el extremo. Y A sub F1 es el área de una aleta, rendimiento de la aleta, temperatura de la aleta menos temperatura del ambiente. Entonces, se trabaja con esta expresión en los problemas. Para hallar el rendimiento, como decía, hay gráficas para cada tipo de aleta. Por ejemplo, esta gráfica es para este tipo de aletas. Aletas circulares, dispuestas sobre un conducto cilíndrico. Entonces, en el eje de las ordenadas tenemos el rendimiento de 0 al 100%, y en el eje de las abscisas tenemos un factor que está dado de esta forma, donde L sub C, y está explicado acá, L sub C en función de L, que es esta longitud de la aleta, T es el espesor, A sub P es el producto de L sub C por el coeficiente de conducción del material de la aleta. Entonces, ¿cómo identificamos las curvas? A través de la expresión R sub 2C sobre R sub 1, aquí están las dimensiones R sub 1, R sub 2, etcétera, etcétera. Si el valor sale 1, se utiliza esta primera curva. Si el valor sale 2, etcétera, etcétera. Si encontramos un valor que no coincida con ninguno, se puede hacer una interpolación gráfica. Es posible eso. Entonces, mediante esta gráfica obtenemos el rendimiento para este tipo de aletas. Para otro tipo de aletas, como ven, tenemos otras gráficas y el procedimiento básicamente es el mismo, ¿no? El factor es el mismo que este. El rendimiento es en el eje de las ordenadas, lo mismo que en este caso. Entonces, dependiendo del tipo de aleta, se recurre a la gráfica correspondiente. Bueno, a continuación tenemos un problema que quisiera yo dejarlo para el día de mañana, para explicarlo con más detalle. Para el día de mañana, lo que quiero pedirles es, bueno, tengo una cita con el médico, que es prácticamente a las 9 de la mañana, y no me va a dar, el tiempo que vamos a disponer va a ser muy corto. Entonces, empezaremos las clases y va a ser una sola clase, una clase única para los dos grupos, a las 7 menos cuarto. Entonces les pido que pasemos clases a esa hora y así me va a dar tiempo para llegar a mi consulta en el seguro universitario. Entonces, por esta vez les pido eso, que las clases para los dos grupos empiecen a las 7 menos cuarto hasta las 8 y cuarto. Bueno, el tiempo reglamentario, ¿no? que se toma para las clases. Entonces, por favor, les pido eso, empezar las clases 7 menos cuarto hasta las 8 y cuarto. Les repito, para ambos grupos. Entonces, en esta clase de día de mañana vamos a completar el problema y con todo el detalle necesario para que quede clarísimo esto. Bueno, chicos, eso sería todo por esta clase. Y bueno, nos encontramos entonces mañana a las 7 menos cuarto. De todas maneras, para los que no puedan participar de esa clase, como esta, voy a grabar y la voy a publicar. O sea, pues esto, repito, para las personas que tal vez tengan cruce con alguna materia, entonces vamos a tener la clase también grabada en video. Bien, chicos, eso es todo por hoy y nos encontramos el día de mañana.